Bueno, continuamos conversando con Leonardo Buniac, economista, experto petrolero. Aquí me dicen que nosotros que yo no hablé nada de la marcha de la oposición. Yo tengo entendido que la concentración de la oposición, las actividades de la oposición son mañana, si no estoy mal informado. En todo caso, bueno, cada quien con su opinión, Marco Galindo. Bueno, seguimos hablando con respecto a la situación que hay con el mercado chino. O sea, Venezuela le vende petróleo a China, pero Venezuela no es el único país que está en ese mercado. Hay otros países incluso más cercanos a China que también están allí. La competencia por el mercado chino viene de todos los rincones del planeta. Mira, la principal consecuencia geopolítica de la revolución energética en Estados Unidos, y es el aumento de la producción, pero también la reducción en el consumo. Te comentaba que ya la demanda alcanzó un techo y viene bajando más. Estados Unidos ya prácticamente no importa petróleo de ninguna parte del mundo, prácticamente. De hecho, te comento que hace 5 años atrás, la pugna geopolítica entre Estados Unidos y China por el control de los recursos energéticos en África era casi inexorable. Vladimir, eso hoy prácticamente ha desaparecido. Estados Unidos importaba de África, por ejemplo de Nigeria, 1 millón de barriles diarios hace 3 años. Hoy importa 0. Y en el caso de Venezuela, ¿cuánto Venezuela le vende a Estados Unidos? Aproximadamente unos 700.000 barriles diarios de petróleo, gracias a que tenemos Citgo. Entonces te comento, ya Estados Unidos no compra petróleo de África, no compra petróleo del Golfo de Guinea, no compra petróleo de la zona de Somalia. Por lo tanto, todo ese petróleo africano, adivina dónde va, está yendo hacia China, porque Chindia, que es el eje China-India, es la región del mundo que está creciendo más rápidamente. Por supuesto, y la que tiene más habitantes. Y concentra, Vladimir, el 75% del crecimiento de la demanda petrolera mundial. Pero no solamente es África vendiendo petróleo ahora en China en vez de Estados Unidos. Ahora es Rusia. Rusia, a raíz de las sanciones económicas, energéticas y financieras de la Unión Europea por el tema Crimea-Ucrania, ahora Rusia está redireccionando todo su esfuerzo comercial y energético para vender petróleo a China. Acaba de inaugurar lo que se llama el ESPO, el East Siberian Pacific Ocean, que es una suerte de corredor energético, poliducto, gasoducto y oleoducto para llevar petróleo de Siberia y los Urales a China. También el petróleo de Kazajstán, del Mar Caspio, va a China. Así que entonces toda esa competencia, todo ese petróleo que va a China compite con los países del Golfo Pérsico. De ahí entonces que el dilema estratégico de la OPEP, y hablo de la reunión donde fue el ministro Ramírez el 27 de noviembre, bueno, ahí el dilema era el siguiente. La propuesta de Venezuela era recortar la producción para que los precios subieran. Pero cuidado, con un dilema, que recortar la producción para que los precios suban significa crear los incentivos perfectos para que los crudos no convencionales de Estados Unidos siguieran aumentando. Mientras que la propuesta de los países árabes de la OPEP era otra. No, dejar la situación actual como está para que los precios cayeran y la costosa producción de petróleo de esquisto en Estados Unidos, que es más cara, dejara de ser rentable. Así que la decisión de los países árabes de la OPEP, liderado por Arabia Saudita, indiscutiblemente era dejar las cosas así, y entendió Arabia Saudita que era económicamente mejor bombear más petróleo, bajar los precios, que recortar la producción. Se acabó entonces prácticamente el liderazgo de la OPEP, que de alguna manera se lo ha cedido a Estados Unidos como referencia ahora en el mercado mundial de petróleo. Una situación muy complicada para Venezuela porque esto no parece ser coyuntural. Y son factores que no controlamos, además. Que no controlamos, lo que te comentaba al principio. Estamos frente a un exceso de oferta mundial de petróleo de casi 2 millones de barriles diarios, acompañado con un enfriamiento de la economía mundial, un debilitamiento de la economía mundial, básicamente por la ralentización de los BRIC. Brasil, Rusia, India, China dejaron de crecer. Ya China este año no va a crecer sino en 6,8% y venía de 10 hace 3 años atrás, igual que Brasil, igual que Rusia, igual que la India. ¿Qué perspectivas hay de recuperación del precio del petróleo en esta circunstancia? Ok, entonces tenemos que hablar. La primera pregunta es, ¿cuál es el piso del petróleo? Dice los árabes y dice los PEP que el piso era 80 porque el costo de producir el esquisto, de producir la arena bituminosa era más o menos eso. Pero la Agencia Internacional de Energía, la Agencia de Administración Energética de Estados Unidos dice lo contrario, que solo el 4% de la producción de petróleo de esquisto no es rentable a ese precio y que el costo es mucho más bajo. El piso es 40. ¡Wow!
Entonces, la situación es sumamente complicada porque el peso ha venido cayendo, porque la producción no se ha detenido. Y el otro elemento importante de cuál puede ser el piso de caída tiene que ver con la capacidad de los países miembros de la OPEP de resistir esta caída de precios. Y ahí, lamentablemente, son muy malas las noticias para nosotros, porque Arabia Saudita, lo comentamos ahorita, y el resto de los países miembros de la OPEP tienen unos fondos financieros, unas reservas internacionales que le permite mantener a largo plazo la estrategia de bajo precio. Que les permite una estrategia de bajo precio. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Vendemos Citgo? ¿Qué hacemos para cuadrar cifras? Ahí viene el gran tema. ¿Cómo hacemos para equilibrar la balanza de pago frente a una caída? Si lo podemos nuevamente mencionar, y creo que esto es consenso nacional, que por cada dólar que cae el precio del petróleo, este país deja de ingresar cerca de 550, 600 millones al año. Una caída de 60 dólares que nos pone el precio en 40 puede significar 33.000, 35.000 millones de dólares. Un importante déficit en la balanza de pago. Y cuidado, te comentaba que veníamos del 2012 de recibir no 27.000 millones, 2013 85, 82, 2014 estamos hablando de 71.000 y este año la mitad. Tenemos este año un cuadro muy complicado, un importante déficit en balanza de pago y muy mermada, Vladimir, la capacidad. Fíjate que no estoy hablando de política. Estoy hablando de la capacidad para importar de Venezuela este año, materias primas, productos intermedios, productos terminados, está completamente mermada en un contexto de servir la deuda externa. ¿Qué alternativa?